Capítulo 6. Caifás, la roca. Decíase en Jerusalén que los discípulos del Mesías, que acudían diariamente a los atrios del templo para proclamar su nueva, habían recibido de él el poder y la autoridad de sanar a los enfermos, aliviar los corazones oprimidos y expulsar a los malos espíritus. La autoridad había sido dada a todos los discípulos, pero la mayor parte era poseída por Simón, el robusto pescador de Cafarnaúm, que era el primero entre ellos. El rumor se esparció primero entre los pobres de Jerusalén, y de ellos pasó a la cadena de mendigos que guardaban diariamente junto al vestíbulo del rey Salomón en el atrio del templo, a los lisiados, verdaderos o fingidos, que se agrupaban junto a las puertas por donde pasaban visitantes y peregrinos. Sucedió un día que mientras Simón y Juan pasaban junto al vestíbulo del rey Salomón, un hombre se adelantó del grupo de lisiados. No podía andar, había de arrastrarse sobre las rodillas. Levantó hacia Simón su barbudo rostro en que se leía una súplica, pero nadie podía decir si su súplica era por pan, dinero, remedio o algo más elevado por su alma. ¿Y acaso mendigase todas estas cosas? Pues la súplica de su rostro era infinita. Era como si todos los vientos de Dios y todas las sombras de la noche hubiesen pasado por su rostro. Su súplica se componía de un sinfín de súplicas que surgían mudamente de sus dilatados ojos junto con sus lágrimas. En el corazón de Simón se abrieron las esclusas de la piedad, y la compasión inundaba todo su cuerpo. La piedad se precipitó sobre él y se apoderó de él como una fiera. Y entonces fue el rostro de Simón, ese sencillo rostro de pescador con sus marcadas arrugas y cicatrices, con sus tristes ojos y enmarañadas barbas, el que irradiaba súplica. Simón dijo al lisiado: «Míranos». Los ojos del lisiado se dilataron más todavía. Se esparció sobre sus rasgos una esperanza de ventura y buena nueva, y miraba intensamente del uno al otro, de Simón a Juan, de Juan a Simón. La avidez estallaba en sus ojos, parecía que sobrviese los rasgos de Simón y de Juan, y de los ojos de Simón, como la respuesta, emanaba una inconmensurable fe para apagar la sed del otro. Así se miraban fijamente, y el mendigo se embriagó con la mirada de Simón. Perdió su voluntad y se entregó a aquel en quien creía como su auxiliador. Abrió la boca como si quisiera chillar algo acerca del cambio maravilloso, antinatural, que se verificaba en él, y alargó una mano anhelante hacia las fuentes de piedad que brillaban en los ojos de Simón. «No tengo oro, ni tengo plata», dijo Simón con voz profunda y ronca, «pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda». El mendigo parecía estupefacto, como si estas palabras hubiesen sido martillazos sobre su cabeza. Permanecía arrodillado ante Simón con los ojos fijos en su rostro, pero Simón Barjonás se adelantó, asió al mendigo y con sus vigorosas manos lo levantó hacia sí, y las piernas del lisiado, que se hallaban paralizadas y no osaban creer en sí mismas, osaban confiarse el peso del cuerpo, obedecieron a la voluntad de Simón, que penetró la carne del mendigo y se convirtió en su voluntad. El lisiado tambaleó, osciló sobre sus delgadas piernas, que estaban rígidas como alambres tensos. Allí estaba como un ternero recién nacido, oscilando a la derecha, a izquierda, creyendo que iba a caerse en cualquier momento, pero no se caía. Continuó en pie y adelantó unos pasos. Todo esto ocurría a la hora en que los sacerdotes llegaban al sacrificio de la tarde, y se oyó en los atrios el toque de las trompetas de plata. Los levitas que se hallaban en los peldaños que conducían a la entrada del patio de las mujeres empezaron a entonar sus salmos, y las multitudes que habían ahí acudido al templo para orar a la hora de los sacrificios arrojaban al suelo
apretaban el rostro contra el mármol del patio, murmuraban la plegaria de la venida del Mesías y en cuanto a la simiente de la casa de David, tu servidor, haz que florezca pronto y levanta su corazón con tu auxilio, pues esperamos tu auxilio cada día. Bendito eres tú, oh Señor, que levantas al cuerno de la salvación. A través del silencio que cubría a la congregación como un manto de paz protectora, vibró un grito repentino: ¡Hosana! ¡Hosana! La congregación postrada, absorta en la plegaria, no quiso levantar la vista, pero la voz continuó vibrando a través del silencio, tomando un tono más alto: ¡Hosana! ¡Hosana! Entonces terminaba la plegaria, los fieles alzaron la vista y los rostros aún iluminados por la plegaria se interrogaron: ¿qué es? ¿Qué ocurrió? ¡Un milagro del cielo! Algunos hombres entraron corriendo en el patio. Los galileos que se reúnen en el vestíbulo del rey Salomón y que predican el advenimiento del Mesías y el perdón de los pecados por la muerte de su Mesías, han realizado un milagro en el nombre de su Mesías. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Nehemías, el lisiado que mendigaba a la puerta del atrio, fue sanando en el nombre del Mesías. ¿Quién realizó el milagro? Dos de ellos, discípulos ambos, Simón y Juan, que vienen todos los días con su compañero y converso a orar aquí. Simón, el hombre bajo y robusto de enmarañada barba, fue el principal. ¿En nombre de quién dices que los sanaron? En el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, así se llama. Rabinos míos, enseñadme, ¿quién es este Jesús de Nazaret a quien llaman el antiguo en días y el Mesías? ¿Quién es? Estas palabras procedían de un hombre semidesnudo que andaba con su cíngulo de piel de fiera entre la multitud. Su atezado rostro era el de un hombre del desierto. Yo y uno de los discípulos de Juan vivimos en el desierto de Judea y esperamos la venida del Mesías, y ahora nos dicen que vino ya el Mesías. ¿Quién le vio? Unos galileos ignorantes dicen haberle visto, de estos en Sibolet, porque no saben hablar. ¿No es el Jesús que fue colgado de una cruz en la última Pascua? Enseguida lo vi. Vi que algo resultaría de aquello. Una vez lo oí enseñar aquí en el templo y vi en su rostro que traía consigo lo que, bueno, no sé, siempre le he esperado, y ahora gracias a Dios hemos vivido para verlo. ¿Quién sabe? ¿Acaso haya llegado la hora? Oh Dios, oh Padre que estás en el cielo, ya sería ahora en verdad. Entre tanto la multitud se había hecho más densa en el umbral del vestíbulo del rey Salomón, donde el milagro del lisiado había ocurrido, y una procesión de mendigos y lisiados, de cojos, paralíticos, ciegos y medio ciegos, partió del vestíbulo del rey Salomón hacia el atrio de las mujeres, donde estaba reunida la masa de los fieles. A la cabeza marchaba el lisiado en quien se le había hecho el milagro, hombre corpulento, huesudo, con grandes cejas y una barba que le caía sobre el pecho como un delantal. Al andar agitaba en el aire las muletas en que se había sostenido durante todos los años en que se le viera mendigar en los patios del templo. Alrededor, en pos de él, se agitaba la multitud de mendigos y lisiados, en sus harapos de estopa, mostrando sus cuerpos desnudos por los rasgones, una procesión de vientres hinchados, llorosos y suspirantes ojos, miembros torcidos, dando con sus bastones sobre las losas del patio, exclamaban mientras realizaban una grotesca imitación de una danza: ¡Hosana, hosana en el nombre del Hijo de David! ¡Hosana en el nombre del ungido de Jacob! Un ciego que había quedado separado de la procesión y que parecía creer que el reparto del reino se estaba efectuando a sí mismo sin él, gritaba desesperado: ¡Quiero mi parte en el reino del cielo! Soy hijo de Israel, de la tribu de Neftalí, y he estado largo tiempo la venida del Mesías. He esperado largo tiempo la venida del Mesías. Se formó un denso coro alrededor de Simón y Juan. Consistía no solo en mendigos y lisiados, sino también en fieles que asistían regularmente al templo, y en alumnos de los famosos rabinos que tenían una escuela en los patios: Rabá Gamaliel, el rabí Juan ben Sachai y otros. Pronto una enorme multitud sumergió a los dos discípulos, y hubo un furioso charlar de voces en que una pregunta era repetida insistentemente:
¿Quién era en aquel que proclamaban como el Mesías y en cuyo nombre había realizado el milagro? Simón exclamó: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan tanto por lo que ha ocurrido y por qué nos miran a nosotros como si el milagro hubiese ocurrido por nuestro poder? No lo hemos realizado nosotros, sino el nombre de Jesús el Mesías a través de nosotros. En cuanto hubo Simón proclamado estas palabras y exaltado el nombre de su Mesías, la muchedumbre empezó a dispersarse. Los oyentes se apresuraron a apartarse, como si temieran que se les sorprendiera asociados con la nueva doctrina. Simón levantó los ojos y vio que se aproximaba Alejandro de la casa de Fabi, inspector del templo, rodeado de guardias del templo. Alejandro, de la casa de Fabi, era notorio por la crueldad de su disciplina. Su aspecto corría parejas en su reputación. Los espesos bucles de su cabeza cubrían su desnuda espalda y cuando andaba bailaban y parecían martillar su carne. Delante, las torcidas trenzas de su barba golpeaban análogamente su desnudo pecho. Sus macizas piernas, que parecían de metal fundido, salían alternamente de entre los pliegues de su ropa sacerdotal, y andaba con férreos pasos infundiendo terror a los que lo miraban. Sobre su pecho pendía la tabla de su autoridad, en virtud de la cual podía prender a cualquiera que faltase a las leyes de los atrios del templo, y en su mano llevaba un látigo cuyas múltiples tiras estaban cargadas con pesas de hierro. Tras él, en doble fila, marchaban los guardias. Como él, iban desnudos hasta la cintura, y los rizos de los cabellos y barba pendían sobre su carne. Como él, también blandían sus manos látigos de muchas tiras. Al aproximarse ellos a la multitud que rodeaban a los discípulos, Simón Barjonás se puso visiblemente pálido, temblaron sus cejas y debilitóse su voz, pero continuó proclamando la nueva. Simón Barjonás era hijo de Israel. Para él, como para los hijos de Israel, el sumo sacerdote gobernaba a los judíos. Era la suprema autoridad del ungido de la descendencia de Aarón. El temor al sumo sacerdote había entrado en la sangre con la tradición de incontables generaciones, y en el corazón del sencillo pescador estaba entablada una lucha cruel. Profunda era su fe en su Salvador, profunda era también su respeto por la autoridad del sumo sacerdote. Sus rodillas parecían deshacerse bajo su peso, y como en una ocasión anterior, en que había sido retenido junto al fuego por los sirvientes del sumo sacerdote, mientras su rabino era enjuiciado, su lengua empezó a tartamudear, y el suelo oscilaba bajo sus pies. Habría querido huir como lo hacían los otros, pero Juan, el de los anchos hombros que se hallaba a su lado, asió con pesada mano la estopa que cubría el cuerpo de Simón. Acercó la erizada barba al oído del otro y gruñó airadamente: Simón Barjonás, ¿negarías al Señor por segunda vez en la hora de prueba? Un estremecimiento de vergüenza recorrió el cuerpo de Simón. Su corazón se contrajo, sus ojos se extraviaron, pero luego se dominó. No volverá a suceder. No, esta vez no lo negaría. Simón Barjonás permaneció erguido en su sitio, aunque sus piernas parecían fundirse. Un velo cubría sus ojos, pero devolvió fijamente la mirada al inspector del templo. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la autoridad de mi Señor y Salvador Jesús Nazaret, que resucitó de entre los muertos. ¿Te refieres al Jesús que fue colgado en la vigilia de Pascua? ¿Te refieres a ese blasfemo? ¡Prenderlos! Responderán de ello ante el sumo sacerdote. Al punto los guardias se arrojaron sobre Simón y Juan y los ataron sus brazos detrás de sus espaldas. Surgieron voces entre aquellos que no habían oído aproximarse al inspector. ¿Con qué derecho? ¿Y en nombre de qué ley pone sus manos sobre los rabinos de Israel que predican la resurrección? No dijeron ni hicieron nada contra las leyes, pues nuestros rabinos enseñaron lo mismo. Los hijos de Elí odian a todos los que predican la resurrección. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos solos, de toda la mansión de Israel, permanecerán para siempre en las profundidades del infierno. Hay de los que arrastramos las cadenas de los hijos de Elí, más opresoras para nuestro cuello que las ataduras de Edom. Los cargados látigos de las guardias empezaron a volar torno a las cabezas y hombros de los que protestaban. Los dos prisioneros fueron empujados hacia las mazmorras del templo, que se hallaban fuera de las puertas, próximas a la sala del Sanedrín, junto a la cámara de las piedras labradas.
Era demasiado tarde para el juicio, y Simón y Juan quedaron presos hasta el día siguiente. En la oscuridad de las largas horas en aquella noche, Simón advertía una gran luz interior. Recordó que el profeta Elías había estado preso en las mazmorras del templo, y también otros profetas habían sido confinados allí por haber osado proclamar la verdad de Dios contra los poderosos. Durante toda la noche Simón oraba: «Oh Padre, que estás en los cielos, como creo en tu santo servidor, en el Salvador que nos enviaste a nuestra pobreza, como le vi con los ojos de mi carne y los ojos de mi espíritu, así dame fuerzas para que pueda servirle con toda pureza, cuando me pongas cara a cara con los poderosos, para que dé testimonio de tu santo servidor. Coloca tu mano en torno mío, para que me escude de la penetrante mirada de los fuertes. Llena mi corazón de fe como la uva está llena de dulzura. Muéstrame la fuerza de tu verdad en la luz de mis ojos, para que sean estos como acero contra las agudas flechas de sus miradas. Oh Señor, caiga sobre mí la sombra de tu santo servidor, cuando permitas que me conduzcan al juicio. Concédeme que sienta la presencia de tu santo servidor, para que pueda dar fiel testimonio de la verdad que hiciste ver a mis ojos y tocar a mis manos. Fortaléceme, oh Dios, y hazme digno de servir tu servidor en la verdad y el amor. Amén». En la mañana, Alejandro el inspector llevó su uniforme al primer oficial del templo, Juan, que éste no creyó el asunto de suficiente importancia para molestar con él al antiguo sumo sacerdote, Chanán, que estaba encargado de todos los incidentes que ocurriesen dentro del recinto del templo. Tampoco se sentía inclinado a presentar el caso al sumo sacerdote en activo. En realidad, el asunto le divertía más que indignaba, y hallaba la historia a la vez ridícula e insignificante. Un par de groseros e indoctos galileos se habían persuadido de que uno de sus paisanos era el prometido Mesías y había resucitado entre los muertos. No era cosa que pudiese hacer temblar los cimientos del templo, y Jerusalén podía todavía dormir tranquila. Había surgido muchos Mesías, habían prosperado unos y luego habían desaparecido, y no se había oído hablar más de ellos. También este Mesías moría la muerte natural del olvido, pese a la resolución de Juan de echar la tierra al asunto. Este llegó de algún modo a conocimiento del antiguo sumo sacerdote Chanán, quien sin embargo se hallaba de completo acuerdo con Juan acerca de la importancia de los peligrosos criminales que habían sido detenidos por el inspector del templo. Y estos rústicos galileos que se dispersaron como ratones cuando su rabino estaba en peligro, ahora que está muerto, ¿se juntan en torno suyo? Estaba enteramente de acuerdo con su hijo, el primer oficial del templo, en que sería un error despertar interés en el asunto. La palabra Mesías era como un fuelle, capaz de aventar una chispa hasta convertirla en fuego devorador. Y el fuego era una cosa la que no se le debía jugar. Habría que llamar a los patanes galileos, echarles un buen sermón y advertirles que no debían volver a mencionar el nombre de su Mesías en el recinto sagrado. Luego debía mandárseles de paseo. No había que hablar de juicio y sentencias regulares. En realidad, si alguien debía comparecer a juicio, eran los fariseos, que eran responsables de todas aquellas tonterías acerca de la resurrección. Entretanto, en la mansión del sumo sacerdote corrió el rumor de que el inspector del templo había echado a las mazmorras a los hombres de Galilea, que había realizado un milagro en el nombre de su rabino. La noticia produjo considerable excitación de entre los sirvientes y funcionarios de la casa sacerdotal, pues casi todos recordaban el nombre de que los soldados romanos habían prendido y conducido para ser juzgado al tribunal del sumo sacerdote. Cuando llegó la hora de que Simón y Juan fuesen conducidos de las mazmorras al despacho interior, se formó un nutrido grupo, y una de las sirvientas señaló a Simón y exclamó ruidosamente: «¡Aquí está! Este es el que juró, por todo lo que consideraba sagrado, que no tenía nada que ver con aquel hombre. Este fue cuando estaba con nosotros calentándose al fuego, y ahora que su rabino está muerto predica su nombre». Simón Barjonás reconoció la voz de la sirvienta. Los párpados se cerraron sobre sus ojos y sintió un súbito vuelco en el corazón, y dijo interiormente: «Señor del mundo, acompáñame en esta hora». El sumo sacerdote, que recibía la atención de su peluquero sirio, sentía, pese a su actitud desdeñosa, curiosidad por ver a los galileos. Mandó pues a decir que no se iniciaran los trámites hasta su llegada.
El viejo Chanán estaba bien seguro de que los sencillos pescadores que se habían dispersado en su terror cuando su rabino había sido apresado caerían postrados en su presencia del sumo sacerdote, confesarían sus pecados y prometerían no repetir jamás sus blasfemias. Así terminaría el asunto, pero esta razón no había puesto ninguna objeción a la presencia del sumo sacerdote. El primer oficial, en cambio, había objetado que tal reunión de funcionarios supremos daría una importancia artificial al incidente. Pero se hizo lo que quisieron el antiguo sumo sacerdote y el sumo sacerdote en funciones. Mas con gran asombro de los funcionarios supremos, y no menor del inspector Alejandro y los subalternos, los galileos no quedaron abrumados ante aquella asamblea de jerarquía. Solo un instante Simón Barjonás pareció perder la serenidad. Se vio cómo temblaban sus rodillas, y todos esperaban verle caer postrado ante el sumo sacerdote. Pero enseguida recobró el dominio de sí mismo. En lugar de tartamudear y confesar, devolvió firmemente la mirada al sumo sacerdote y declaró con fuerte y clara voz que había sido instrumento para la realización del milagro ocurrido el día anterior en el atrio del templo y que el poder procedía de Jesús de Nazaret. Sí, en el nombre de mi Señor, Salvador de Israel, Jesús de Nazaret, que entregamos a las manos de Edom y que el tercer día resucitó de entre los muertos. El rostro del sumo sacerdote se puso pálido hasta las raíces de su barba, que todavía brillaba en el aceite que había vertido en ella su peluquero. El viejo Chanán frunció sus tupidas y blancas cejas y tiraba con una mano de los pelos de su barba. El primer oficial del templo, Juan, se puso muy grave. Chanán Chanán, hijo del menor del viejo Chanán, que también estaba presente, mordió sus labios superior. Solo Alejandro, el inspector, se dispuso a responder al reto. Levantó la mano como para golpear a Simón Barjonás y exclamó: ¿Esa es tu respuesta al sumo sacerdote? Pero el golpe no cayó, pues en aquel instante los ojos de Alejandro encontraron la mirada del viejo Chanán. Los sumos sacerdotes se miraron en silencio, no encontraban las palabras adecuadas. La escena no se desarrollaba como habían esperado. «Llevaos a esos hombres», ordenó el viejo Chanán. Los guardianes se acercaron y condujeron a Simón y a Juan a una pieza contigua. Los sacerdotes permanecieron callados como imágenes en sus asientos de piedra. Finalmente habló el sumo sacerdote. «Solo dos cosas podemos hacer. U obramos con firmeza y arrancamos de raíz este mal, esto es, destruimos a estos hombres por osar proclamar como el Mesías a un hombre que encontramos culpable de blasfemia, o los ponemos en libertad. Y con ello les damos permiso para continuar su agitación. Si hacemos esto último, confesamos tácitamente haber cometido una injusticia al entregar a los verdugos a un hombre totalmente inocente». «Sea o no una confesión», dijo Eliezer, uno de los antiguos sumos sacerdotes, «así lo interpretará el pueblo. Peor aún, habremos dado muestras de debilidad». No exageren», interrumpió el viejo Chanán. Nuestro solo castigo será exponer a estos patanes galileos al ridículo, y mejor aún, les haremos avergonzarse de sí mismos, mostrándoles cuán necia es su ilusión respecto a ese Mesías suyo. Pero hay que hacerlo con prudencia. Debemos rechazarlos con una mano y atraerlos con la otra. Sea esta mi tarea, traed a estos hombres. Cuando Simón y Juan estuvieron de nuevo ante el sumo sacerdote, el viejo Chanán ordenó a los guardias que salieran de la sala. Luego se dirigió a Alejandro, al inspector del templo, con pretendida indignación. ¿Con qué derecho y bajo la ley y qué ley fueron detenidos y mantenidos presos estos hombres inocentes? Honrados y temerosos de Dios, volvió la mirada a Simón y Juan. Buenos hombres, estáis libres. Luego se dirigió de nuevo a Alejandro para ordenarle furiosamente que se retirase. Simón y Juan estaban paralizados ante el semicírculo de sumos sacerdotes. El súbito cambio de la actitud de sus jueces los desconcertaba más que tranquilizaba. No se atrevían aún a tomar literalmente las palabras del viejo Chanán. Esperaron y el viejo Chanán continuó. Sentaos, buenos hombres, sentaos entre nosotros y hablaremos de esta cuestión con calma. No es que Dios no la quiera, tengamos algo contra vosotros. Por el contrario, nos alegramos de que Dios os haya concedido ese don de profecía. Sin duda, en el sitio que frecuentáis, el atrio del templo, y el que os hizo conceder el alto privilegio, ¿no han dicho también que fortalecéis el espíritu del pueblo, ordenándoles seguir el camino de la justicia? Solo una cosa nos separa. Hacéis estas cosas no en el nombre de Dios de Israel, sino en el nombre de cierto Jesús de Nazaret, a quien llamas el Mesías. Esto no puede aprobar nadie.
Sois hombres piadosos, temerosos de Dios, y sabéis que todo procede del Dios vivo, el Dios de Israel. Prometedme, buenos hombres, que tendréis en cuenta mis palabras. Y el viejo Chanán alargó su mano a Simón. Simón permaneció un momento en silencio, concentrado en sus pensamientos. Luego alzó sus grandes ojos de niño y miró al viejo Chanán y al sumo sacerdote. Decidme vosotros mismos, dijo, ¿está bien volver a la espalda al mandato de Dios y atender a las palabras de los hombres? Nosotros hemos recibido de Dios nuestro mandato. No era esta, en modo alguno, la respuesta que esperaba el viejo Chanán. Por un momento perdió su plomo, miró severamente a los pescadores galileos e intentó descubrir si la respuesta había sido dada por toda sinceridad o si era una astuta jugada, pero no pudo descubrir nada en el rostro de Simón, que era franco, ingenuo, como el de cualquier hombre de Galilea. Los inocentes ojos se fijaban en los del anciano del sumo sacerdote. ¿El mandato de Dios?, repitió éste. ¿El mandato de Dios para qué? Para propagar la nueva del Mesías en Israel. ¿Y por quién nos fue transmitido el mandato de Dios? Por el mismo Mesías, cuando se nos reveló después de su muerte. ¿Después de su muerte? Sí, pues Dios le alzó de la muerte. Uno de los sacerdotes murmuró con impaciencia al viejo Chanán. Pero, ¿no ves que estás tratando con gente estúpida e ignorante, que no hace más que charlar de resurrecciones? Y otro sacerdote añadió, hay que dar gracias a los fariseos por esto. La cosecha viene de su siembra. Dime, buen hombre, dijo el viejo Chanán, contéstame a Bar-Jonás. ¿No eres tú el que negó al rabino en presencia de los criados y criadas de mi casa, cuando él, vuestro rabino, era juzgado ante nosotros? Sí, yo soy aquel, contestó Simón, sin apartar los ojos del rostro del antiguo sumo sacerdote. Fui débil en el Señor y le falté en la hora de su necesidad, pero he rogado a Dios que me fortalezca en la fe, y Dios oyó mi ruego y me he dado el poder de permanecer con firme espíritu en la presencia de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, los que habían ejercido el cargo en lo que ejercía entonces y lo que esperaban ejercerlo, miraban atentamente al pescador, pero Simón no retrocedía, y ellos aún no sabían si era aquello la intrepidez de la simplicidad o la osadía de la astucia. Como quiera que fuese, sentían agudamente que aquella escena no podría prolongarse, pues con cada minuto que pasaba la dignidad de su posesión disminuía a los ojos de sus propios sirvientes. Podéis partir, buena gente, dijo el viejo Chanán, y su voz era todavía sosegada y amiga. Por lo menos, en la apariencia, estáis libres para predicar y continuar vuestras obras, pero tened presente lo que les dije. No mencionéis el nuevo nombre de ese hombre, o nos veremos obligados a tomar medidas contra vosotros. Y no nos agradaría tratar duramente a gente honrada, piadosa y temerosa de Dios como vosotros. Lo recordaréis, ¿no es cierto? Obraremos como Dios nos lo ordenó, contestó Simón Bar-Jonás desde la puerta, pues no está bien poner el mandato del hombre por encima del de Dios. Cuando Juan y Simón salieron del despacho del sumo sacerdote, Simón cayó de rodillas, alzó los brazos al cielo y exclamó: gracias te doy, oh Dios, por la fuerza que me diste en la hora de la prueba. Al levantarse, observó que se hallaba frente a los ladrillos del pozo. Aquel era el sitio donde en aquella memorable noche los sirvientes habían encendido el fuego y él había negado a su rabino.